bienvenidos a su programa mensual Orden Constitucional, realizado por la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui, Pro Derechos Humanos, la revista Tiempo de Derechos, cuyo director, el doctor Rafael Estrada Miches, nos acompaña. En esta ocasión también con colaboración con la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados en su directiva regional del Primer Circuito y con la Red de Ética y Realismo, y la Red Mexicana de Ética y Realismo Judicial, que se encuentra aquí un distinguido miembro de la misma, el magistrado Abel Aguilar Sánchez, quien hoy funge como moderador de nuestro programa Orden Constitucional, y a quien le cedemos la palabra para que a su vez presente a nuestro distinguido invitado. Adelante, magistrado. Gracias, gracias, César. Pues muy buenas tardes, ¿verdad? Bienvenidos, amigos y amigas, a esta plataforma de la Fundación Aguirre Azuela, Chávez y Jáuregui, y también de la revista Tiempo de Derechos. También es un gusto enorme darles la bienvenida a nombre de la Red de Ética y Realismo Jurídico Clásico. Pues nos complace enormemente tener en esta ocasión a un invitado de lujo, ¿verdad? Uno de los ministros de nuestro más alto tribunal, para hablarnos pues de un tema de enorme importancia, que es la temática de las omisiones legislativas. Pero bueno, antes de la presentación de una breve semblanza curricular del señor ministro Jorge Mario, que bueno, ciertamente pues es una síntesis curricular. Si me diera la tarea de leer todo el currículo, pues yo creo que nos llevábamos la hora e incluso un poquito más, ¿verdad? Pero bueno, solamente destacar de veras el gran honor que para nosotros significa tener en este programa de orden constitucional, que es uno de los programas que maneja la Fundación Aguirre Azuela, tener ahora pues a este invitado de lujo. Así que pues bienvenidos todos los asistentes. Y antes de esta presentación, pues no sé si igualmente Rafa o César, a nombre de la Fundación y de la revista, quisieran dar esta bienvenida y después de ello pues proceder a la presentación de la síntesis curricular del ministro Jorge Mario. No sé, Rafa, César. Pues yo nada más quisiera decir, si me permiten, el director general de la Fundación y el magistrado Abel Aguilar, que es un enorme honor y va a ser un placer, sin duda alguna, muy señalado en esta tarde, escuchar al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que es sin duda alguna una de las voces de referencia de la justicia constitucional de nuestro país. Así es que gracias a la red por esta enorme oportunidad, gracias a la Fundación, querido César, y yo quiero agradecer también muy especialmente porque hay muchos alumnos, muchas alumnas en esta semana tan especial también de las diversas instituciones universitarias de nuestro país que van a tener la enorme fortuna de escuchar al ministro Jorge Mario Pardo. Muchísimas gracias a él también por compartirnos su tarde y un muy fuerte abrazo hasta allá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y pues aprovecho que me regresa los micrófonos, señor magistrado, para darle la bienvenida al señor ministro. Estamos seguros de que será una gran charla. Ha generado bastante expectativa. Tenemos récord de audiencia. Entonces, les deseamos mucha suerte a ambos y de nuevo nuestro agradecimiento al señor ministro por prestarnos su experiencia y su tiempo. Adelante, magistrado. Gracias. Sí, bien. Pues bueno, tengo el gusto de destacar algunos datos del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y honoris causa por la Universidad de Jalapa. Ha publicado el señor ministro numerosos artículos en libros y revistas, principalmente relacionados con temas constitucionales de amparo, de civil y de penal. Su último libro se titula Nuevo Sistema de Justicia Penal en su interacción con los medios de control constitucional, análisis a partir de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro del Poder Judicial de la Federación,
se ha desempeñado como actuario, secretario de juzgado y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como juez de distrito y magistrado de circuito, y desde el año de 2011 se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo pues nos hablará, como ya se ha señalado, de un tema de enorme importancia en el mundo jurídico, que es precisamente el tema de las omisiones legislativas. Como seguramente lo tenemos presente, a raíz de la reforma constitucional en materia de amparo y de derechos humanos y de la nueva ley de amparo, pues se abre un supuesto de procedencia de juicio de amparo muy interesante, que es precisamente el poder controvertir las omisiones legislativas, aunque entiendo que bueno, es un tema controvertido, entiendo que nos lo comentará el señor ministro. Parece que hay una opinión diferente de una y otra sala, pero bueno, también aquí lo interesante es destacar que las omisiones legislativas, pues antes eran controvertibles solamente a través de las controversias constitucionales y de las acciones de inconstitucionalidad, pero la primera sala ha generado una serie de criterios muy interesantes. De esta sala forma parte precisamente el señor ministro Jorge Mario Pardo y ha desarrollado una serie de tesis muy interesantes sobre estas omisiones legislativas. El señor ministro incluso es el ponente de una jurisprudencia reciente, la jurisprudencia 63 del 2022, que nos habla de las notas distintivas para poder controvertir estas omisiones legislativas a través del juicio de amparo. Así que, pues esperamos de veras con mucho gusto, con mucha atención, esta participación del señor ministro, a quien pues le agradecemos el que nos comparta sus conocimientos y que nos transmita sus experiencias. Por favor, señor ministro, haga uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Gracias, magistrado Abel Aguilar, por la invitación. Muchas gracias al doctor Rafael Estrada, a César, al director de la Fundación. Gracias por la invitación. Pues creo que ya me dejó sin materia el magistrado Aguilar después de este preámbulo que ha hecho. Prácticamente hay poco que agregar, pero bueno, procuraremos hacer algunos comentarios que pudieran resultar de interés. Preparé una presentación que voy a intentar compartir la pantalla para que se pueda ver. Denme un segundo. Creo que ahí está ya. ¿Sí la pueden ver? Claramente, gracias. Ah, muy bien, Sí, gracias. Bueno, pues empezaría yo señalando que debemos considerar que el análisis de omisiones legislativas en nuestro país inicia propiamente en algunas controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, no propiamente en el juicio de amparo, donde el principio tradicional de relatividad excluía conceder un amparo con efectos que pudieran rebasar el alcance del quejoso que lo solicitaba. Es decir, este principio de relatividad de las sentencias de amparo constituía un dique que impedía poder permitir el análisis de omisiones legislativas a través del juicio de amparo. Y por otro lado, también teníamos el inconveniente de que antes de la reforma de 2013, pues nuestro juicio de amparo estaba regido, digámoslo de esa manera, por el principio también del interés jurídico, y en esa medida era cuestionable que alguien pudiera venir a impugnar en un amparo la omisión de expedir una legislación
porque en realidad no había propiamente un interés jurídico. Sin embargo, a partir de que se adopta el principio de interés legítimo como puerta de entrada para el juicio de amparo, y sobre todo por la modulación del mencionado principio de relatividad, es que se activa la impugnación de las omisiones legislativas en el juicio de amparo. ¿Por qué? ¿Qué son propiamente las omisiones legislativas? Una omisión en el espacio legal es una abstención. Conducta de no hacer o inactividad que proviene de una autoridad. Así, en función del órgano a quien se le atribuye, se pueden diferenciar entre omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. El ejemplo clásico de una omisión administrativa es la falta de respuesta a una petición realizada con apoyo en el artículo 8º constitucional, es decir, la omisión de dar respuesta al derecho de petición. En el caso de las omisiones judiciales, podríamos ejemplificar la abstención de un juez para dictar la sentencia dentro del plazo que le establece la ley. Y finalmente, en relación con las omisiones legislativas, que son las que nos interesan para efectos de esta plática, estas se actualizan cuando un órgano legislativo, que bien puede ser el Congreso Federal o alguna legislatura local, omiten generar una norma que estaban obligadas a realizar. Y esta última clasificación es la relevante en esta charla. Así pues, se ha venido desarrollando el concepto de las omisiones legislativas y el análisis de las mismas partiendo de una clasificación. Las omisiones legislativas absolutas de ejercicio obligatorio se dan cuando existe un mandato obligatorio normalmente previsto en la Constitución para que el órgano legislativo expida una norma, pero a pesar de ello, este órgano legislativo no cumple esa disposición constitucional. Por poner un ejemplo, supongamos que la Constitución establece que el Congreso debe de emitir una ley sobre cierta materia en el plazo de 1 año. Surge entonces el deber del Congreso de emitir esa ley dentro de ese plazo. Si el Congreso no la emite en el plazo determinado, podríamos hablar de que está incurriendo en una omisión legislativa absoluta de ejercicio obligatorio. En contraposición existen las omisiones legislativas relativas de ejercicio obligatorio. Estas se dan cuando, ante similar mandato, el órgano legislativo sí emite la ley, pero lo hace de manera deficiente o incompleta. Supongamos, por ejemplo, que la Constitución dispone que las entidades federativas deben de emitir una ley con ciertas características. Por ejemplo, que prevean un medio de impugnación. La legislatura estatal expide la ley, pero no incluye el medio de impugnación que se mandata. Esto supondría una omisión relativa, toda vez que si bien el legislador actuó de manera positiva, es decir, emitió una norma general, no ha dado el cumplimiento preciso a la exigencia que se establece en el texto constitucional. En otra vertiente, se encuentran las omisiones de ejercicio potestativo, en donde el legislador no está vinculado con la obligación propiamente de legislar, sino que esto recae en su ámbito discrecional. De esta manera, la omisión absoluta de ejercicio potestativo implica que el órgano legislativo decide no actuar de manera alguna sin que exista algún mandato u obligación que así lo exija. Y al referirnos a las relativas, el legislador debe legislar haciendo uso de su facultad potestativa, pero lo hace de manera limitada.
Adelanto que para la procedencia del juicio de amparo, únicamente son reclamables aquellas omisiones, ya sean absolutas o relativas, de ejercicio obligatorio, pues de otra manera, al no existir un mandato que establezca con claridad el deber legislativo, la conducta de la autoridad carecerá de relevancia jurídica. No cabe duda que cuando un tribunal exige al legislador emitir una norma, se crean consecuencias más allá de la esfera jurídica de quien solicita el amparo. Pues, como todos podemos adivinar, el hecho de que se emita una norma general, por su propia naturaleza, crea efectos generales. Entonces, ¿cómo es que en el juicio de amparo, donde todavía impera el principio de relatividad de las sentencias, se habla de la posibilidad de estudiar esta clase de omisiones? En gran medida, ello se debe a la reforma de 2011, donde se reconoce expresamente en el artículo 103 la procedencia del juicio de amparo en contra de omisiones de la autoridad, donde bien puede incluirse a las legislativas y en virtud asimismo de la incorporación del interés legítimo en el artículo 107, que están transcritos en esta pantalla que comparto con ustedes. Con relación a este elemento, la Suprema Corte ha señalado que las personas pueden combatir leyes a pesar de no ser destinatarios directos de su contenido, sino que basta que tengan una posición que ocupen en el ordenamiento jurídico y que por esa posición resientan una afectación jurídicamente relevante, aunque propiamente la ley no los tenga o no tenga ese quejoso como destinatario directo. Este nuevo modelo de procedencia y defensa de los derechos humanos trajo consigo un nuevo entendimiento sobre los efectos de las sentencias de amparo. Es decir, cuando se abre la posibilidad de que se promueva el amparo con base ya no necesariamente en un interés jurídico, sino en un interés legítimo, surge el conflicto con los efectos de esa sentencia de amparo, porque al no haber un interés jurídico debidamente identificado, los efectos de la sentencia de amparo, en caso de que llegaran a concederse, normalmente rebasan la esfera jurídica de quien solicita ese amparo. Fue la primera sala quien, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, concedió por primera vez el amparo en contra de una omisión legislativa. El reclamo en ese asunto se refería a la omisión del Congreso de la Unión de dar cumplimiento al artículo 3º transitorio de la Reforma Constitucional de 10 de febrero de 2014, donde se establecía que el Congreso de la Unión debía expedir en un plazo determinado la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional sobre publicidad gubernamental. El asunto fue atraído por la Suprema Corte y en sesión pública de 15 de noviembre de 2017 se concedió el amparo, toda vez que se demostró que el Congreso no había expedido la norma, aun cuando a esa fecha ya habían transcurrido más de 3 años desde que terminó el plazo previsto para su cumplimiento. De esta sentencia haré énfasis en algunos aspectos relevantes. En primer término, la primera sala estableció los elementos para acreditar una omisión legislativa obligatoria para efectos del juicio de amparo. En primer término, que exista un mandato constitucional en el cual se establezca de manera precisa el deber de legislar en un sentido determinado. En segundo lugar, que se demuestre que esa obligación
haya sido incumplida. Y finalmente, que dicha omisión suponga una afectación a los derechos fundamentales del quejoso. El segundo aspecto relevante es la reinterpretación del principio de relatividad. Recordemos que este principio implica que los tribunales de amparo, al momento de estudiar los argumentos de las partes en el juicio y en su caso conceder el amparo, deben dirigir sus efectos a la esfera jurídica de los quejosos. Sin embargo, se concluyó que lo anterior no es obstáculo para impedir un pronunciamiento favorable al quejoso, aun cuando ello implique alguna ventaja o beneficio para personas que no fueron parte del litigio constitucional. Lo anterior implica que los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo. En esto consiste el principio de relatividad. Sin embargo, se sostuvo que es perfectamente admisible que al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficia a terceros ajenos, como sucedería cuando se ordena expedir una norma general. También en este asunto se dilucidó una cuestión importante. Si ya se estimaba procedente el juicio de amparo ante una omisión legislativa y se determina otorgar el amparo a la parte quejosa, ¿qué pasa con los efectos? ¿Qué autoridades son las responsables de reparar la violación a esos derechos humanos? Se determinó que si bien la quejosa señaló a las cámaras del Congreso de la Unión, en el caso que comentamos, como únicas autoridades responsables, sin incluir al presidente de la República y el secretario de Gobernación, esta circunstancia no necesariamente hacía improcedente el juicio de amparo. Lo anterior, pues si bien el presidente de la República y el secretario de Gobernación deben ser señalados como responsables cuando se impugna la constitucionalidad de una ley, ello no es necesario si la conducta omisiva recae en el ámbito del legislador, pues será hasta que se apruebe la normativa respectiva cuando podría existir una condición atribuible al Poder Ejecutivo. Los elementos descritos son el punto de partida de los avances posteriores en el estudio de omisiones legislativas que, reitero, para el juicio de amparo son aquellas donde existe una obligación o mandato expreso para legislar. Un asunto muy relevante para el orden jurídico nacional fue el amparo en revisión 265/2020, que resolvió la primera sala, en donde se señaló como acto reclamado la falta de expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. De acuerdo con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, se otorgó competencia al Congreso de la Unión para legislar en materia de procedimientos civiles y familiares, similar a lo que sucedió en 2008 con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y asimismo, en esta reforma de septiembre de 2017, se ordenó ajustar las legislaciones secundarias a la materia. Conforme a los artículos transitorios de esta reforma, se otorgaron 180 días para hacerlo, plazo que feneció hace ya varios años. En el caso concreto, fue una asociación civil con el objeto social de pugnar por el mejoramiento de la administración de justicia y la correcta aplicación del derecho, así como defender los intereses individuales
y colectivos de sus asociados y aspirantes, quien promovió amparo indirecto, el cual se le concedió para efecto de que se expidiera el código mencionado. Este asunto es interesante porque las autoridades interpusieron recurso de revisión y la primera sala estableció que es una función necesaria de los tribunales analizar las omisiones legislativas absolutas. Además, en las sentencias se establecieron lineamientos precisos de cómo debía actuar la autoridad, tanto para emitir el código como para adecuar la normativa secundaria. Debo decirles que, no obstante todo lo anterior, a la fecha, aún no se ha logrado que se emita este Código Nacional, pues se encuentra en el proceso de dictamen dentro de las cámaras y esperemos que pronto ya se pueda expedir. Este comentario nos lleva a otra cuestión que es de relevancia cuando analizamos este tipo de omisiones. En los primeros asuntos, las obligaciones para legislar se desprendían directamente de la Constitución. Y este fue el caso del asunto que acabo de mencionarles. Es una reforma constitucional en donde en uno de sus transitorios se ordena al Congreso de la Unión a expedir este Código Nacional. Es decir, la obligación deriva directamente del texto constitucional. Sin embargo, en la práctica también hemos encontrado que esta obligación para legislar puede estar no necesariamente en la Constitución, sino en otras fuentes normativas y que de todos modos debe cumplir el legislador. Uno de estos casos es el amparo en revisión 805/2018 de la primera sala, resuelto bajo mi ponencia, en donde se analizó la omisión legislativa desde una vertiente convencional. En este juicio de amparo se reclamó la omisión de iniciar el procedimiento legislativo para dar cumplimiento a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. La convención, ratificada por México desde 1975, es uno de los primeros compromisos internacionales que México suscribió, incluso antes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta convención establece en su artículo 4, inciso A, que los estados debían declarar como conducta punible el discurso de odio, así específicamente en esos términos. Ustedes lo pueden ver aquí en la lámina que comparto. En el artículo 4, inciso A, dice, declararán, los estados partes declararán como acto punible, conforme a la ley, toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico y toda asistencia a las actividades racistas, incluida su financiamiento. Al respecto, la primera sala determinó que efectivamente se trataba de una obligación para el legislador mexicano, prevista en una norma fundamental, pues el Tratado Internacional de Derechos Humanos, al que hago referencia, a partir de la reforma de 2011 a nuestra Constitución, se incorporó al cuerpo constitucional y posteriormente se analizó la normativa doméstica como el Código Penal Federal y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, estimándose que no cubrían los aspectos exigidos por la Convención en cuanto a la penalización del discurso de odio. Desde el ámbito penal, solo se había legislado sobre discriminación en la prestación de servicios, en el trabajo
y en el ámbito educativo, mientras que en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación regulaba aspectos generales en la esfera administrativa sin atender a la temática específica del tratado. Ahora, las omisiones no solo pueden atribuirse al legislador, ni derivar de la Constitución o los tratados internacionales. Incluso pudiera intentar desprenderse a otros órganos que tengan facultades materiales para legislar y respecto de mandatos derivados de normas inferiores. Sin embargo, en este punto, todavía existe debate para determinar si son reclamables o no dentro del juicio de amparo. Veamos. La segunda sala, en el amparo en revisión 57/2019, analizó un juicio de amparo promovido en favor de un menor a quien se le negó un medicamento con base en cannabis por no estar dentro del cuadro básico de la institución de salud, y al respecto se reclamó la omisión de la autoridad para armonizar los reglamentos y normatividad al artículo 4º transitorio del decreto que reformó la Ley General de Salud y el Código Penal Federal en 2017. Al conocer de este asunto, la segunda sala señaló que estaba ante una omisión reglamentaria total. Aquí se está hablando de una omisión reglamentaria, no propiamente de una omisión legislativa. Pero se señaló, insisto, que se estaba ante una omisión reglamentaria total porque el Ejecutivo no había desarrollado ni formal ni materialmente su obligación de armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del THC. Ello, pues el artículo 4º transitorio dispuso que la Secretaría de Salud, órgano vinculado al cumplimiento de la obligación, tendría un plazo de 180 días para expedir la normativa respectiva, esto es, una obligación concreta, y ya transcurrido el plazo no se había realizado. En este sentido, se precisó que el hecho de que la omisión reglamentaria no provenga directamente de un mandato de la Carta Magna no resta relevancia constitucional. Por el contrario, con dicha inacción se afecta la eficacia de un derecho fundamental como el de la salud, reconocido en el texto de la propia Carta Magna. Por su parte, la primera sala sostuvo un criterio que pudiéramos considerar contrario al que acabo de exponer. En el amparo en revisión 138/2020. En este asunto, una asociación civil dedicada a la protección del medio ambiente promovió un amparo indirecto por considerar que la Comisión Nacional del Agua no había emitido lineamientos para regular la explotación del acuífero Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila. La omisión legislativa se hizo depender del artículo 27 constitucional, así como de un decreto del Poder Ejecutivo, emitido con base en el párrafo 5º del artículo 27, donde se obligaba a Conagua para emitir esos lineamientos. Es decir, había una derivación. Primero, el artículo 27, este artículo 27, una autorización para el Poder Ejecutivo para que a través de un decreto ordenara a Conagua expedir la normatividad respectiva. En este caso se determinó, por un lado, que no existía una omisión legislativa obligatoria de fuente constitucional, pues se estimó que la posibilidad de reglamentar zonas vedadas prevista en el artículo 27 era una facultad o habilitación para el Ejecutivo cuando lo estimara necesario. Aquí estaríamos frente a un caso en el que se reclama el ejercicio potestativo o discrecional de una autoridad. Por otro lado, se advirtió que lo que se actualizaba era una omisión al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo,
y en ese caso se dijo que ese tipo de omisión no podía ser analizada en el juicio de amparo. En este asunto no se desarrolló con el mismo alcance el concepto de omisión reglamentaria como sí lo hizo la segunda sala en el caso que señalé anteriormente. Sin embargo, esta discrepancia de criterios nos permite advertir la problemática que seguramente en un futuro cercano tendremos que resolver muy probablemente a través de una contradicción de criterios entre las salas. Ahora, ¿por qué este criterio de la primera sala se contradice con el previamente expuesto sobre la regulación del CBD emitido por la segunda sala? Ambos casos son similares, pues impugnan omisiones reglamentarias atribuidas a autoridades distintas al legislador. En el caso de la segunda sala se estimó que ello no restaba importancia constitucional, que sí existía omisión reglamentaria, pues el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, infringió el mandato legal de emitir el reglamento correspondiente y que incluso ello se traducía en una transgresión a la Constitución Federal, pues la ley secundaria está vinculada directamente con la eficacia de un derecho fundamental reconocido en dicho texto. Por el contrario, la primera sala determinó que una omisión reglamentaria no puede considerarse para efectos del juicio de amparo, pues la inactividad no provenía de un mandato constitucional, sino se trataba de un decreto que establecía los lineamientos para que Conagua emitiera su regulación. Dejando a un lado esta discrepancia, quisiera destacar algunos otros aspectos para el estudio de las omisiones legislativas a través del juicio de amparo. Por ejemplo, en el amparo en revisión 515/2018, resuelto por la segunda sala, se impugnó la omisión del Congreso de Michoacán de emitir la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la que, de acuerdo con la reforma al artículo 113 de la Constitución Federal, se debió emitir dentro de un plazo de 2 años. En esencia, la sala señaló que si bien se advertía la existencia de un mandato constitucional que establecía de manera precisa la obligación al legislador, tal como se planteaba por la parte quejosa, lo cierto es que a la fecha del dictado de la resolución, la referida ley ya se había publicado, por lo que determinó sobreseer en el juicio al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia de cesación de efectos. Esto es, si bien al momento de presentar la demanda de amparo continuaba la omisión, puede ocurrir que durante la tramitación del juicio se subsane la misma. En el diverso amparo en revisión 134/2021 de la primera sala se analizaron también algunos aspectos interesantes relacionados con omisiones legislativas. En primer término, si bien ya existía una definición para cada una de ellas, se retomó que una omisión absoluta se actualiza cuando el órgano legislativo simplemente no da cumplimiento alguno a un mandato exigible. Por su parte, una omisión relativa conlleva un actuar deficiente o incompleto al cumplir con alguna obligación, y hago énfasis en el actuar, pues es un aspecto importante para la distinción. Para el primer caso, se dijo que cuando se reclame una omisión legislativa absoluta, es necesario que la parte quejosa la señale de manera expresa en la demanda de amparo, como parte de los actos reclamados, o en este caso, omisiones reclamadas, pues no es posible que el juez realice ese estudio de manera oficiosa. En este sentido,
se aclaró que para hacer un estudio de estas características es necesario advertir la voluntad del justiciable, pues de lo contrario, aun cuando procediera la suplencia de la queja, no tendría el alcance de modificar los actos reclamados y alterar la litis. Es decir, si no se señala como reclamada la omisión legislativa correspondiente, no es factible a través de la suplencia de la deficiencia de la queja alterar el acto reclamado y tener precisamente como impugnada esa omisión. Sin embargo, ello no es exigible si se trata de una omisión legislativa relativa, ya que si bien puede ser señalado de manera expresa como aspecto impugnado, es suficiente que se reclame la norma que se advierte deficiente. Recuerden ustedes que en las omisiones relativas sí se expide una norma, pero se entiende que no se cumplió a cabalidad con el mandato constitucional respectivo. Así es que se advierte que para estos casos es suficiente que se reclame la norma que se advierte deficiente para que se pueda analizar a la luz de los conceptos de violación donde se desarrolle la omisión legislativa relativa. Incluso si se llegara a hacer uso de la suplencia de la queja, a diferencia del caso anterior, sí podría estudiarse, ya que la materia de la litis es la ley que efectivamente se expidió, pero que se dice que es deficiente y así es reclamada en el juicio de amparo. Otro punto importante cuando hablamos de omisiones legislativas relativas es que para estimarla actualizada, la obligación de legislar debe ser preexistente a la ley que se considera incompleta o deficiente. Esto es, no podría sustentarse que existe un mandato obligatorio incumplido si la norma legal se emitió antes de tal obligación. En este caso, se tendría que considerar como una omisión legislativa absoluta, pues a pesar de que formalmente pudiera existir una norma sobre la materia, el surgimiento de la obligación para legislar se da con posterioridad a la expedición de esa norma antigua, digámoslo así. De manera que si el legislador no lleva a cabo acto alguno para dar cumplimiento al mandato, estaríamos ante una conducta omisiva de carácter absoluto. En otro caso, la primera sala emitió un criterio reciente al fallar un conflicto competencial, el 183/2022, y sostuvo que la competencia debe atender a la materia con la cual la omisión está relacionada y los propios derechos u obligaciones que la norma garantice o imponga para su cumplimiento. En este caso se advirtió que como la omisión legislativa se atribuyó a la ley del Servicio Postal Mexicano por no establecer el registro de correspondencia en buzones penitenciarios ni brindar otros servicios a quienes se encuentran privados de su libertad, correspondía a la materia penal, pues tenía un impacto directo en los derechos fundamentales de las personas recluidas. Pues bien, hasta aquí los casos que a mi parecer resultan más trascendentales para exponer la operatividad de la omisión legislativa en el juicio de amparo. Pasando a otro tema que también es relevante, planteo a ustedes la siguiente interrogante. ¿Qué pasa si la autoridad responsable incumple con la sentencia? Con la sentencia que ordena legislar. Normalmente la autoridad responsable en estos casos, como todos sabemos, es un órgano legislativo. Puede ser el Congreso de la Unión o puede ser alguna legislatura estatal. Creo que tenemos por ahí un micrófono abierto porque escucho algunas voces. Ok. Sí, ahora lo apagamos.
Ok, perfecto. Decía yo, la interrogante es, ¿qué pasa si las autoridades responsables incumplen con la sentencia de amparo en donde se ordena legislar, en donde se determina que existe una omisión legislativa absoluta? ¿Qué sucedería si se concede el amparo contra una omisión legislativa y el legislador no cumple? ¿Será posible acudir a los medios tradicionales o activos del juicio de amparo, por ejemplo, imposición de multas o incluso destitución de funcionarios y consignación ante un juez federal? ¿A quiénes se le establecería esta responsabilidad? ¿Sería a todos los legisladores que integran esos órganos? ¿Sería solo a algunos? ¿Sería a las comisiones? ¿Sería al pleno? Esto es un tema que todavía está por definirse, pero que desde luego resulta de la mayor relevancia para darle efectividad a las sentencias de amparo. Tenemos muchos casos en donde se ha establecido omisión legislativa, se ha concedido el amparo incluso por la propia Suprema Corte de Justicia y las autoridades no han dado cumplimiento a esas sentencias dentro de los plazos que se han establecido. Caso concreto, el que les ponía respecto de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ahí ya se han vencido todos los plazos, obviamente los que inicialmente se establecieron en el transitorio de la reforma constitucional, los que concedió la primera sala al momento de conceder el amparo, y todavía no es posible que se haya cumplido. Les dejo para su reflexión cuál sería la manera eficiente para lograr el cumplimiento de estas sentencias. Muy bien, pues estas eran algunas de las reflexiones que yo quería compartir con ustedes en relación con omisiones legislativas. Desde luego, para terminar, debo decirles que la justicia constitucional es un pilar fundamental en cualquier democracia de un Estado y sin sus mecanismos de control no podrían defenderse los derechos y libertades reconocidas y garantizadas por nuestra Constitución. De ahí la importancia de que, como cualquier mecanismo de protección de derechos humanos, debe ir evolucionando y desarrollando nuevos métodos integrales de defensa en los derechos fundamentales de todas y de todos. Así, el trabajo que se ha venido desarrollando sobre la temática que hoy nos ocupa, considero que es relevante, pues a través de los precedentes mencionados, se ha dado un nuevo entendimiento a la procedencia del juicio de amparo como medio de control constitucional en relación concretamente con las omisiones legislativas. Con esta nueva posibilidad, además de confirmarse el rol de los jueces constitucionales como garantes de la Constitución Federal, se construye un nuevo mecanismo de interacción entre poderes, permitiendo establecer una protección real de la Carta Magna sobre todas las autoridades, incluyendo los ámbitos legislativos que hasta hace poco tiempo se encontraban vedados. Pues esta es, en resumen, la doctrina que se ha venido generando por parte del máximo tribunal del país sobre la posibilidad de analizar en el juicio de amparo las omisiones legislativas. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia. Reitero mi agradecimiento por la invitación por parte de la Fundación y desde luego quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues al contrario, señor ministro, gracias por esta extraordinaria conferencia donde pues nos deja en pues escasos minutos, yo creo que muchos conocimientos, muchos datos, ¿verdad? Para entender este concepto de omisiones legislativas y además esta peculiar forma a través del juicio de amparo, este juicio
omnicomprensivo de todos los derechos humanos, claro, con excepción de los derechos político-electorales, para poder controvertirlas, ¿verdad? Creo que estos tres elementos que usted señalaba, el mandato constitucional de legislar tiene que estar expreso, claro, para poder combatirlas a través del juicio de amparo, la obligación incumplida, ¿verdad? Igualmente por parte de los órganos legislativos, y esta afectación a un derecho humano, pues son elementos esenciales que deben de considerarse. También, además también, qué interesante, ¿verdad? Este criterio que derivó, entiendo, de uno de los últimos, de las últimas sentencias, que no puede ejercerse, ¿verdad?, en suplencia de la queja, porque si se pretende hacer así, realmente se desvirtúa esta figura, porque es suplencia de la queja, no suplencia de los actos reclamados. Entonces creo que nos deja información muy valiosa para entender este concepto técnico de las omisiones legislativas y cómo controvertirlas a través del juicio de amparo, y además que las que podemos controvertir pues son aquellas omisiones legislativas derivadas del ejercicio obligatorio de los órganos legislativos, no de competencias potestativas, pero además que se pueden controvertir omisiones absolutas y omisiones relativas. Así que, pues, de enorme importancia, señor ministro. Y si tuviera, señor ministro, unos cuantos minutos, 5 minutos para contestar algunas preguntas que están en el chat. No sé si tiene el tiempo, señor ministro, para formularle estas preguntas, que entiendo son 4 o 5 preguntas. Sí, con mucho gusto. Aquí las tengo a la vista. Perfecto, señor ministro. Tengo en primer término de Irina Janet Sierra Jiménez la pregunta que dice: ¿cómo se debe comprender para el interés legítimo la especial situación frente al orden jurídico? Esta es una temática que hemos enfrentado en muchos casos, y hemos llegado a la conclusión de que no puede establecerse una fórmula o una manera de establecer esta situación especial frente al orden jurídico que sea aplicable a todos los casos. Siempre se requiere del análisis concreto del caso específico para poder establecer si efectivamente el quejoso en un amparo determinado tiene esta situación especial frente al orden jurídico. Este tema es muy recurrente, sobre todo en amparos, que también en la actualidad son muchos los que se promueven, de temas ambientales. Se ha cuestionado mucho que quienes tienen la legitimación para impugnar algún aspecto relacionado con afectación al medio ambiente, si tienen que ser los vecinos más cercanos al lugar en donde se está generando esta afectación, o puede ser algún vecino de la propia ciudad en donde se encuentra el problema. En fin, ahí es muy difícil establecer fórmulas o recetas generales, y siempre será necesario el análisis del caso concreto. Tengo otra pregunta de Iván Erasmo Velázquez Ríos, que dice: ¿se puede declarar, creo que dice, como omisión legislativa la no publicación de una reforma? Es decir, cuando el periódico oficial de una entidad federativa es omisa en dicha publicación. Es interesante el planteamiento. A mí me parece que la omisión legislativa tiene como esencia que no se lleve a cabo el debate legislativo, que no se lleve a cabo el proceso dentro del órgano legislativo para poder llegar a la conclusión de la aprobación de una norma. Me parece que una vez aprobada la norma general, si bien todos sabemos que la publicación es un elemento indispensable para darle vigencia, yo creo que ahí sería un aspecto muy concreto
además una autoridad diversa a propiamente el órgano legislativo, como sería el director del periódico correspondiente, de periódico oficial, o la Gaceta en los estados, y desde luego se trata de una omisión, pero yo no la comprendería como omisión legislativa, sino una omisión por parte de la autoridad administrativa para culminar el proceso legislativo correspondiente. No sé si hay alguna otra, son las dos que tengo aquí a la vista. Ah, sí, aquí tengo, déjenme ver. Del maestro Roberto Rico Ruiz. Se pudiera analizar a las referidas omisiones legislativas para sancionarse a partir de la responsabilidad patrimonial del Estado, dada la afectación de derechos humanos que se da. Bueno, pues ese tal vez pudiera ser una vía, pero creo que no podría ser a través del cumplimiento de la sentencia de amparo, sino que tendría que instarse la acción respectiva para poder establecer ese reclamo de responsabilidad patrimonial. Andrés Quienle, ¿cuál es la relación entre un amicus curiae y una acción de inconstitucionalidad? ¿Cuál es el peso del primero en la decisión de la Corte? Bueno, el amicus curiae no tiene una regulación específica en la ley de amparo. Nosotros lo hemos tomado como una especie de alegato que proviene de parte no legitimada, porque no es parte en el procedimiento respectivo, en las acciones de inconstitucionalidad, pero desde luego en muchas ocasiones se trata de documentos que aportan gran cantidad de información y que resulta también muy interesante informarse, leerlos. Insisto, no es que necesariamente se deban tomar en cuenta para resolver, pero en mi caso particular yo siempre procuro leerlos y atender a los argumentos que en ellos se contienen, porque son en muchas ocasiones orientadores y muy bien informados. Selene Ávila dice, ¿es considerada omisión reglamentaria la falta de actualización a la NOM? Ahí sí, yo quisiera ofrecerles una disculpa, no quiero pronunciarme sobre casos específicos, porque eventualmente pudieran ser del conocimiento de la Suprema Corte y no me gustaría tener que presentar un impedimento por haber adelantado criterio en el caso concreto específico. Jesús Quiñones dice, la omisión por parte de los estados de legislar en materia de revocación de mandato, ¿procede el amparo? ¿Lo puede promover cualquier ciudadano? Pues también habría que ver el caso concreto, habría que ver qué posición tiene ante la norma el que pretenda promover ese amparo, y esos son temas que deberán analizarse también caso por caso por parte de las autoridades de amparo correspondientes. Creo que ahora sí son todas las preguntas. Muy bien, pues muchas gracias, señor ministro, por su valiosa participación, por todas estas ideas relevantes transmitidas en el programa Orden Constitucional de la Fundación Aguirre Azuela. Yo creo que nos da muchas luces sobre un tema complicado, ¿verdad? ¿Cuál es el de las omisiones legislativas? Pero pues le agradecemos mucho, ¿verdad? La claridad de sus ideas, la abundancia de casos, ¿verdad? Para explicarnos esta temática y pues estas ideas valiosas que nos deja al respecto. Le apreciamos mucho pues este valioso tiempo, sabiendo pues las enormes responsabilidades que tiene y la gran carga de trabajo que hay en el alto tribunal. Y pues aquí, ahora sí que aprovechando la tecnología, ¿verdad? Aparece el reconocimiento que la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui le otorga
a usted por su excelente participación en el programa Orden Constitucional, bajo el tema omisiones legislativas absolutas y relativas, impugnables a través del juicio de amparo. Gracias, ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por su tiempo y por esta extraordinaria conferencia. Y pues no sé, César, ¿verdad? Como director ejecutivo, Rafa Estrada como director general de la Fundación, seguramente tienen también las palabras de agradecimiento. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado, por esta extraordinaria plática. Muchísimas gracias por haber hecho posible también invitar al señor ministro. Un reconocimiento para usted también, porque sin duda las actividades académicas que realizan ustedes, juzgadores federales, también son relevantes para la academia y para el crecimiento del conocimiento jurídico. Señor ministro, a usted también de nuevo un agradecimiento por su participación con nosotros, por colaborar en este espacio y por ayudarnos a acercar el derecho a las personas, que en esta ocasión tenemos no solo abogados practicantes, juzgadores, sino también legisladores que sin duda toman nota y harán lo consecuente para evitar caer en esas omisiones legislativas. Si me permite, aprovechando el micrófono, a mí también me gustaría hacerle un par de preguntas muy rápidas. Agradecemos la claridad de la exposición sobre respecto a las fuentes que pueden ser de omisiones legislativas. Se me ocurría pensar si también podríamos, así como los tratados internacionales son fuentes pueden ser originar omisiones legislativas, también pueden ser las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En concreto, por ejemplo, la Corte Interamericana ordena al Estado mexicano modificar su legislación o adecuarla a los estándares de derechos humanos. Este no accionar o no cumplir con esta sentencia podría impugnarse como una omisión legislativa también, por un lado. Y la otra que se me estaba ocurriendo mientras escuchaba su plática es, hablamos de la omisión legislativa en el sentido de la función primordial del órgano, que es la emisión de leyes, pero también podríamos hablar otro tipo de omisiones que no necesariamente tienen que ver con su función primordial, sino con otra, por ejemplo, con el nombramiento de funcionarios. Existe, por ejemplo, cierto retraso en el nombramiento de magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Consejo de la Judicatura incluso. ¿Podríamos considerar estas también unas omisiones en el quehacer legislativo impugnables vía de amparo, o estamos extendiéndonos ya aquí en nuestra imaginación? Muchísimas gracias de antemano, señor ministro. Sí, en relación con la primera me abstengo de opinar porque también es un tema que es probable que llegue a la Suprema Corte de Justicia. Y en relación con la segunda, me parece que no estamos hablando de una omisión del órgano legislativo para llevar a cabo su proceso legislativo y dar origen a una norma general. Este es otro tipo de omisiones que pues también hemos visto que se han impugnado a través del juicio de amparo. Le agradezco mucho sus preguntas y de nuevo agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, señor ministro. Ha sido un privilegio, ministro. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias de nuevo por la invitación. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, al contrario. Muy buenas tardes. Hasta luego.